Cuando nos enfrentamos a un nuevo tiempo en política, y eso es justamente lo que está pasando en estos momentos, nos gusta hablar con nuestro experto en la materia, el politólogo y catedrático de la Universidad de Salamanca, don Manuel Alcántara, al que saludamos en nuestros estudios de la capital charra. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Oiga, y dígame, ¿cuánto tiene de novedoso este gobierno de coalición que se acaba de estrenar? ¿Cuánto tiene de novedoso en la historia política de nuestro país? Bueno, pues en la historia, desde luego, del periodo que se inaugura en el 77-78 es absolutamente novedoso, ¿no? O sea, estamos en un escenario de una primicia. ¿Y usted cree que se va a poder coordinar un gobierno con tantos ministerios y tantas vicepresidencias? ¿Cuáles pueden ser los principales obstáculos? El principal obstáculo es la inexperiencia, ¿no? España ha sido un caso raro en Europa Occidental porque era el único país, junto con el Reino Unido, prácticamente donde no ha habido experiencias de gobiernos de coalición. Y esto pues es una práctica en la que la clase política tiene que aprender, pero es la práctica que la sociedad española exige, ¿no? El bipartidismo terminó en el año 2014 con aquellas elecciones al Parlamento Europeo y ahora vamos a tener que estar acostumbrados a este tipo de gobiernos. Yo creo que esto es irreversible. Claro, porque ya no hay país en Europa, o prácticamente no queda ningún país en Europa donde no gobiernen precisamente más de dos o más partidos incluso. Ya digo, el caso del Reino Unido es el caso más emblemático y bueno, y en este caso ahora mismo nuestros vecinos portugueses, ¿no? Ellos tenían un gobierno de coalición, pero ahora mismo el Partido Socialista está gobernando en minoría. ¿A usted le ha sorprendido el hecho de que este gobierno de coalición haya sido posible después del 10 de noviembre, cuando los resultados en el caso del Partido Socialista y también de Unidas Podemos fueron peores, y no fue posible después de las elecciones del 28 de abril? ¿Por qué cree que esto ha sido así? Bueno, pues porque los políticos se dieron cuenta de que era imposible gobernar de otra manera. Hasta entonces pensaban en el milagro de volver al pasado. Entonces las elecciones del 10 de noviembre enseñaron, en este caso al Partido Socialista, que es el partido que resultó mayoritario en las elecciones, que no había ninguna otra opción que es un gobierno de coalición. Y esto pasó también en el caso de Unidas Podemos, ¿no? Y yo creo que también pasa ya en la propia derecha, ¿no? O sea, si el día de mañana hay unas elecciones en las que el partido mayoritario es un partido de la derecha o los tres partidos de la derecha pueden obtener un mayor número de escaños, van a tener que gobernar también en coalición. Ya digo que creo que estamos inaugurando una época y que no creo que vaya a haber vuelta atrás. Claro, y en esta época todo son incertidumbres, porque no la habíamos conocido hasta este momento. ¿Cuánto tiempo le da a este gobierno? ¿Toda la legislatura? ¿O no cree que llegará tanto? Eso a un politólogo no se le puede hacer esa pregunta porque basta que diga algo para que mañana pase lo contrario, ¿no? Va a depender de muchas cosas, o sea, va a depender del clima económico, y el clima económico no lo dicta la economía española, se dicta en Europa, se dicta en las relaciones internacionales, qué es lo que pueda pasar en el Medio Oriente, qué puede pasar en la guerra comercial con China, pero la variable económica es la primera. Y la segunda es la variable de, como decíamos al principio, de cómo se van a entender esta clase política sin experiencia en un escenario en lo que todo está por construir, ¿no? Hay un tercer elemento que es también muy importante y es cómo vaya gestionándose la cuestión catalana. Yo creo que la cuestión catalana, como bien sabemos, desde los últimos 4 o 5 años es fundamental para digamos, la convivencia política en este país, ¿no? Y yo creo también que hay que pensar en un último factor que es la suerte, ¿no? O sea, y la suerte es azarosa. Le quiero preguntar sobre la cuestión catalana, que entiendo que puede ser una de las claves efectivamente para que este gobierno dure más o menos, ¿no? Porque al final depende también del apoyo o de la abstención, en el último caso, de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Cree usted que se está empezando, por así decirlo, a cambiar el lenguaje, el marco mental para que la ciudadanía se vaya acostumbrando a lo que posiblemente pueda llegar a pasar de cara a desjudicializar el asunto catalán? Sí y no. No porque ya está judicializado, ¿no? Y ahora mismo el hecho de que el señor Puigdemont
puedan levantarle la inmunidad parlamentaria es porque hay un proceso judicial en marcha y porque el Tribunal Supremo Español lo va a pedir expresamente al Parlamento Europeo. Entonces, una vez que se pone en marcha la maquinaria judicial, es muy difícil volverla atrás y el proceso está judicializado, eso es indudable. Que puede haber avances, sobre todo a través de la mesa que se ha acordado establecer. Pues yo creo que sí, ¿no? Hoy mi colega Josep María Colomer tiene un brillante artículo precisamente de opinión, precisamente refiriéndose a esto, ¿no? Y a la necesidad que tienen los distintos actores de jugar un juego limpio y un juego en el que se debatan las distintas posiciones, de manera absolutamente explícita y de manera, ya digo, clara, transparente, ¿no? Pero ¿cuál cree usted que va a ser al final la salida definitiva para que el conflicto catalán pues derive, si no en una solución, al menos que no vaya más? Sobre todo cuando desde el Gobierno central, evidentemente, se sigue hablando de respetar el marco constitucional, mientras que es desde la otra parte se dice todo lo contrario, ¿no? Que en el marco de la Constitución no caben sus deseos. Yo creo que una salida y que hay que estudiarla y hay que manejarla pasa por una consulta a la ciudadanía catalana. O sea, yo creo que es ese asunto que es, yo diría, el nudo gordiano del problema político catalán debe ser manejado. Hay mecanismos para plantear algún tipo de consulta en el que se pueda expresar libremente la ciudadanía catalana. Y luego, en segundo lugar, y esto es un tema mucho más complicado porque requiere un gran pacto político, hay que caminar hacia una solución federal. ¿Cree usted que es posible algún tipo de consenso más transversal? Es decir, entre el Partido Socialista y la oposición, en este caso la oposición mayoritaria, el Partido Popular o bien también el Ciudadanos, tal y como están las cosas en estos momentos y después de ver lo que ocurrió en la sesión de investidura. Lo veo muy difícil, sinceramente, ¿no? Lo veo muy difícil porque el tema catalán ha exacerbado un viejo nacionalismo que de alguna manera estaba dormido, que es el nacionalismo español o españolista, ¿no? Y entonces cuando las cuestiones se plantean desde la perspectiva de las emociones, es muy difícil racionalizar los procesos, ¿no? El Partido Popular, la ultraderecha de Vox, el propio Ciudadanos saben que ahí tienen un buen campo para su acción política. Solamente puede ser superado si el manejo de la economía y el manejo de las políticas sociales del actual gobierno español es satisfactorio para los ciudadanos, que entonces van a pensar que, bueno, que lo que interesa es tener una mejor sanidad, interesa tener unas mejores pensiones o una mejor educación y que finalmente los temas identitarios son temas menos relevantes. Me decía usted antes que ve la solución en una España federal, pero ¿en qué se da a diferenciar esa España federal de la actual España autonómica? Bueno, a veces el lenguaje es suficiente para cambiar los marcos cognitivos, ¿no? Entonces, yo, y siempre lo he dicho en mis clases o en conferencias, sobre todo fuera de España, el marco autonómico español es un marco prácticamente federal, pero a veces las palabras significan mucho. Y entrar en una reforma en este ámbito, profundizando el federalismo, puede ser yo creo que puede ser una buena solución política. Usted, que trabaja en Salamanca, nació en Madrid y creo que tiene nacionalidad congoleña, ¿me equivoco? Colombiana. Colombiana, perdón, colombiana. ¿Por qué cree que ha resurgido en estos momentos el leonesismo? ¿Tiene algún sentido? Bueno, pues porque sí, primero ha estado siempre presente. Yo dirigí hace 10 años una tesis doctoral de alguien bien conocido en esta ciudad, que era sobre el tema de la autonomía de León. Y ya digo, fue una tesis hace 10 o 12 años. O sea, este es un tema que siempre ha estado ahí, pero yo creo que lo que azuza el leonesismo son las políticas de la identidad. Todo lo que tiene que ver con la identidad está de moda. Y es un fenómeno universal, sea la identidad regional, la identidad lingüística, la identidad religiosa, la identidad sexual, son elementos absolutamente fundamentales para definir
el yo, ese yo político que actúa de manera a veces, uno diría, irracional, pero dejando seguir sí, las emociones. O sea que esto va a ir a más, y ya no solo en León, sino que también en otras provincias donde hay ese sentimiento identitario. Yo creo que sí, que estamos en un escenario que ya digo que no es solo español, que lo podemos encontrar en muchos otros sitios, en el que lo identitario juega un papel muy importante. Y ya digo, no solo desde una perspectiva estrictamente, yo diría, territorial, ¿no?, sino que también en términos de los valores, ¿no? Usted, que tiene también la nacionalidad colombiana, que no congoleña, y que es un experto evidentemente en la política latinoamericana, ¿me puede contar, me puede explicar de forma resumida, porque seguro que esto daría para una tesis, qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en la política hispanoamericana, sobre todo en países como Bolivia, también en Chile? Bueno, es muy complejo decirlo en breve, porque la región es una región muy heterogénea, ¿no? O sea, que a veces hemos dicho en la misma pregunta, hemos hablado de Bolivia y Chile, y son países que, aunque son vecinos, son profundamente diferentes, ¿no? Así es. Pero evidentemente el titular de los últimos 3 o 4 meses ha sido el de la gente en la calle, ¿no? O sea, ha habido una expresión de descontento, de malestar, sobre todo por una situación de desigualdad que no es objetiva. ¿Qué quiero decir? La desigualdad ha disminuido en América Latina, pero sin embargo la sensación de ser desigual ha aumentado, porque hay más expectativas que antes, quizás porque las cosas han ido razonablemente bien. Entonces la gente ha saltado por cuestiones a veces que son nimias, como la subida de unos céntimos del precio del metro en Chile, pero también por cuestiones vinculadas a la corrupción, a la sensación de impunidad en algunos casos, también al autoritarismo de algunos gobernantes que quieren manipular las reglas de juego, como es el caso en Bolivia de Evo Morales, que quiso hacerse reelegir cuando la Constitución le impedía, y un referéndum había perdido para poderse hacer reelegir. Entonces, son distintos elementos que han funcionado en los distintos países como catalizadores del malestar. Entonces la gente se ha echado a la calle y demanda reformas. Una de las más importantes se va a llevar a cabo en Chile, con una profunda reforma a propósito de la Constitución chilena. Le agradezco este ejercicio de síntesis en una cuestión tan compleja y que afecta a 2 países con problemas tan diferentes. Muchísimas gracias, don Manuel Alcántara, politólogo y catedrático de la Universidad de Salamanca, por acompañarnos esta noche. Gracias. Gracias a ustedes y buenas noches. Gracias y buenas noches. Llegamos aquí al punto y final de nuestro tiempo de noticias. Ya saben que ahora llega la información meteorológica con Francisco Cacho, y que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias, que descansen.